Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Sean bienvenidos muchachos a pues el curso de Estadística Aplicada para la Administración 2. Y pues en lo que vamos a hacer es justamente el trabajo que ustedes ya por ahí vieron. En esta ocasión nos va a acompañar un asistente que es Jonathan. Jonathan, me deja ver si si Jonathan está con nosotros o... Soy Brian, profesor. Aquí estoy. Perdón, No se perdón. preocupe. Perdón, Brian. Bueno, entonces, a ver, Brian, preséntate al grupo, por favor. Pues ahora sí estamos muy contentos que en esta ocasión vamos a tener, pues, apoyo. Entonces, te cedo el micrófono, Brian, perdón, ¿eh? Sí, no se preocupe. Bueno, pues yo soy Brian Díaz. Actualmente estoy cursando el 11º trimestre y pues me parece importante decirles que realmente se tomen con seriedad esta materia porque es de las más importantes, pues básicamente para la carrera, pero sobre todo para como desarrollar ese pensamiento crítico y tener bases para tomar decisiones, porque pues básicamente esta materia nos sirve para tomar decisiones. Muy bien, Brian. Me parece que también la materia, cuando ustedes llevan los cursos de mercadotecnia, ¿no? Es que no sé en cuál de ellas, en una de ellas ustedes tienen que diseñar un experimento, tienen que diseñar, tener su focus group y tener su muestra y tener algunos parámetros estadísticos, ¿no, Brian? Me parece. Sí, hay materias como, por ejemplo, si no me recuerdo, se retoman algunos en información financiera, o en varias de finanzas, se toman algunos aspectos de estadística. Básicamente, pues para completar como el análisis y tomar decisiones. Perfecto, Brian, muy bien. Muy bien, muchachos, pues aquí está ya, pues prácticamente Brian ya está a punto de egresar, es prácticamente ya un licenciado. Entonces, él nos va a estar apoyando, pues aquí hasta que terminamos por ahí de octubre, por mediados de octubre. Y bueno, ustedes muy seguramente por ahí en las instrucciones ya revisaron lo que es el sílabus. Aquí lo vamos a ver rápidamente porque tenemos bastante trabajo que hacer. Entonces, permítame un segundo, déjenme abrir la otra página. Que tengo muchas páginas abiertas, pero no tengo la que necesito. ¿No? Entonces vamos a ver así para que ustedes vean un panorama. Ya vi que algunos de ustedes ya por ahí, pues ya ingresaron. Entonces, prácticamente tenemos 4 grandes temas. Uno de ellos es, pues, las distribuciones de probabilidad. Y una de las más importantes que tenemos por ahí es la normal, pero para que nosotros podamos ver lo que es la distribución normal, primero haremos algunas aproximaciones. Por ejemplo, veremos hoy en esta sesión lo que es la distribución binomial, después veremos la de Poisson y luego haremos lo que es justamente la distribución normal. En sí, ¿de qué se trata este curso? Nosotros en el curso que ustedes vieron el trimestre pasado, muy seguramente vieron todo lo que es la estadística descriptiva, tenían datos, vieron cómo ordenarlos y cómo representarlos, pues gráficamente.
En esta lo que se tiene es lo contrario, lo contrario. Nosotros vamos a tener una muestra y con ella vamos a poder inferir qué es lo qué es lo que sucede en una población. Esto, por ejemplo, es muy usado cuando se hace diseño de experimentos. Ustedes en las materias de mercadotecnia, muy seguramente, me parece que es en la última, ustedes tienen que, ya con lo que saben, van a presentar un producto y ese producto se los van a dar a una muestra. Entonces ustedes van a diseñar su experimento de tal suerte que van a ver el éxito o el fracaso que va a tener el experimento. Obviamente para eso van a necesitar muchísimos datos. Entonces esta es una materia que les va a ayudar. Precisamente se llama estadística inferencial, porque ustedes van a inferir tomando una muestra y y van a saber el comportamiento de la población. Esto también en donde se ve, por ejemplo, ahorita que pasaron las elecciones en junio, ustedes han visto esa técnica de conteo rápido. Entonces lo que se hace es que se toma una muestra representativa y existen algunas técnicas y con esas técnicas se puede inferir con mucha precisión eh, prácticamente el resultado. Entonces por eso lo hace por eso esta materia de estadística inferencial es tan importante, pues pues ahora sí que todas las materias en la toma de decisiones, al igual que lo que es la investigación de operaciones. Entonces vamos, pues ahora sí, déjenme compartir la pantalla de lo que va a ser nuestra primera sesión. Por ejemplo, nosotros vamos a ver lo que es la prueba binomial. Entonces, para que nosotros tengamos, tiene que cumplir algunos supuestos. Por ejemplo, esta expresión se va a utilizar cuando nosotros tenemos un experimento. Vamos a tener un campo muestral y en ese campo muestral nosotros vamos a tener solamente dos opciones. Es decir, por ejemplo, en dónde encontraríamos esto? Por ejemplo, nosotros podríamos predecir la probabilidad del nacimiento de que sean varones o sean mujeres. Cuando arrojamos una moneda, tantas veces como sea necesario, nosotros podemos saber, podemos calcular cuál es la probabilidad de que caiga un sol o de que caiga águila. Pero también lo podemos hacer con dados. Por ejemplo, si tenemos un par de dados o un solo dado, podemos calcular cuál es la probabilidad. Es decir, en ese espacio muestral que nos va a dar el experimento, podemos determinar con muchísima precisión cuál sería esa probabilidad de que cayera en un determinado número. Es decir, lo que eh, vamos a tener este evento. Yo voy a tirar tantas veces como sea necesario. Y por ejemplo, el dado, entonces voy a decir, quiero que en tantas intentos, o sea, por ejemplo, en 10 o en 12 intentos, caiga un 3. Entonces, eso sería este tipo de probabilidades. Entonces, la expresión matemática, la expresión matemática que lo representa esto es la que tenemos. Aparentemente, pues, se ve un poquito, pues no sé cómo llamarles muchos. Eh, Esta expresión tiene varios términos y todo viene con lo que es este principio de Bernoulli. Primero, se las voy a presentar para que la vean y ahorita vamos a ver cuáles son los requerimientos que necesita esta expresión. Entonces, uno de los primeros que la formuló fue Bernoulli y precisamente se le conoce como distribución de Bernoulli o distribución binomial. Entonces, tenemos que revisar los supuestos y ahorita revisamos la expresión. Vamos a ver qué es lo que nos representa cada una de las variables. Por ejemplo, tenemos estos supuestos. El uno nos dice lo siguiente. Aquí nos habla sobre el lanzamiento. Este es clásico, pero vamos a decir que es una moneda. Ok, dice cada intento, o sea, cada lanzamiento, yo voy a tener
determinado lanzamientos que le voy a llamar el campo muestral, o sea, los experimentos que pueden suceder, los experimentos posibles que pueden suceder ahí. Entonces, en este caso, si yo tengo una moneda, digo, si el clásico, el que estamos viendo es el clásico, pues prácticamente tenemos dos resultados posibles. Entonces, puede ser el sol, puede ser águila, y los vamos a hacer tantas veces como nosotros lo necesitamos. Va a llegar un momento en que la probabilidad eh, para que caiga sol va a ser la mitad, va a ser 0.5, y para que caiga águila va a ser también 0.5. Entonces ahí nosotros vamos a tener esto que nosotros vamos a hacer, ver aquí, por ejemplo, la probabilidad le vamos a llamar a P, le vamos a llamar la probabilidad del éxito, y a Q la probabilidad del fracaso, y toda la probabilidad es 1. De tal suerte que si yo que si yo conozco P, si me dan, por ejemplo, en un problema me dan P, yo puedo determinar el valor de Q, que va a ser 1 menos P. Luego, aquí este mismo supuesto me dice lo siguiente, que toda la probabilidad va a estar entre, si yo tengo la probabilidad de un evento, toda la probabilidad de ese evento va a estar contenida entre 1 y 0. ¿Qué significa esto? Tenemos estas dos opciones. Si la probabilidad es 0, significa que el evento no sucede. Si la probabilidad es 1, el evento sucede. Y todo va a estar contemplado en este rango. Entonces, estas son dos expresiones importantes que vienen reflejadas del primer supuesto. Luego nos dicen lo siguiente en 2. Dice la probabilidad del resultado de cualquier intento lanzamiento permanecerá fijo con respecto al tiempo. Entonces aquí con esto podemos ver que si es una moneda que no está alterada, la probabilidad de obtener cara siempre va a ser la mitad. Digo, esto es para las monedas, pero no siempre se va a cumplir. Dice, para cada lanzamiento independiente del número de veces que se alcanza la moneda. ¿Qué significa esto? Es decir, que no me va a afectar en ninguna manera los lanzamientos anteriores, es decir, son eventos mutuamente independientes. Si yo tiré 5 veces la moneda, los lanzamientos que tenga, que yo siga haciendo, no van a ser afectados. Esto es lo que quiere decirnos. Y ya, bueno, el 3 prácticamente es un derivado de lo que viene ahí. Dice, los intentos son estadísticamente independientes. Es decir, el resultado de un lanzamiento no afecta a cualquier otro lanzamiento. Entonces, con estos supuestos, nosotros podemos ahora sí examinar nuestra fórmula. Aquí, en este caso, nosotros habíamos hablado de que la probabilidad de que se cumpla el evento es igual a 1. Pero en la nomenclatura que tenemos aquí nos dice que va a ser el evento R, es el que yo voy a probar. Entonces, esta fórmula la vamos a reescribirla tal y como lo está anunciando el texto. Entonces, lo que voy a tener es lo siguiente. Aquí tenemos el factorial. Y ahorita vamos a ver qué es cada uno de estos términos. Ustedes ya por ahí, ya muy seguramente ya revisaron. Ahí está. Entonces, vamos a poner el nombre a cada uno de estos elementos. N va a ser el número de veces que yo voy a intentar. R van a ser la probabilidad de que yo necesite un evento. Por ejemplo, si yo lanzo un dado n veces, entonces lo que yo quiero decir es que el dado pues tiene 6 caras, y yo voy a querer calcular la probabilidad de que el dado tenga, por ejemplo, que caiga un 4. Y entonces quiero calcular la probabilidad que caiga la cara 4. Entonces, de tantos intentos, yo voy a conocer la probabilidad.
Y lo que tenemos aquí es este término que pues no, pues nos estamos familiarizando con él, son las posibles combinaciones que nosotros vamos a tener. Es decir, esta es una forma simplificada para poder escribir, bueno, es que puede caer de tal forma y ese tipo de, pues de lanzamientos, todos los lanzamientos posibles están expresados con esta expresión. Entonces aquí vemos algo nuevo que va a ser el número factorial. ¿Alguien recuerda qué es el número factorial, muchachos? ¿O qué es un número factorial? Se multiplica por todos los números que lo suman, ¿no? Sí, eso se multiplican por los números. Por ejemplo, si yo tengo el número, por decir, ahorita me viene a la mente el 5, lo que tengo que hacer es lo siguiente, tengo que multiplicar 5 por 4, por 3, por 2 y por 1, ¿vale? Entonces, lo que tenemos aquí en esta parte señalada en rojo son todas las combinaciones posibles que voy a hacer. Entonces, en este caso, se van a comportar como un número factorial, es decir, en los datos siempre nos van a dar esto, siempre nos van a dar los intentos, la probabilidad de que caiga un determinado evento y lo que tenemos como la letra es P. La P significa el éxito que voy a tener, es decir, yo tengo un lanzamiento de tantas monedas o de dados, o por ejemplo de nacimientos de bebés, o cualquier otro experimento donde solamente yo tenga dos posibilidades, precisamente por eso se llama distribución binomial. Y lo que voy a tener en la Q va a ser el opuesto, va a ser el complemento. Pero aquí es una cosa importante. Las probabilidades del éxito más la probabilidad del fracaso va a ser igual a 1. Entonces es así como se va a aportar esta expresión. Entonces vamos a hacer unos ejemplos muy sencillos para irnos familiarizando con esta expresión. Ahora, hay otros que no son tan sencillos y para eso vamos a ocupar la herramienta de lo que es el ser, pero primero hay que hacerlos a mano. Ustedes me van a ayudar con sus calculadoras para poder hacerlos. Bueno, antes de irnos al ejemplo, al ser una probabilidad, ya la vamos a ver a lo largo del curso, va a tener ciertos parámetros que la describen. Uno de ellos va a ser que va a tener una media y la otra es que va a tener un error. Es decir, la media va a ser el promedio de nuestros datos y la desviación estándar va a significar qué tanto nos vamos a alejar de la media. Es decir, todo experimento, por más perfecto que se diseñe, siempre va a tener un margen de error. Entonces, en este caso, para la distribución binomial, lo que tenemos es que su media está determinada por el número de eventos posibles o el número de intentos y la vamos a multiplicar simplemente por la probabilidad del éxito. Esa va a ser su media, mientras que la desviación estándar, es decir, el error, es decir, lo que puede salir mal, va a estar determinada por la letra sigma, y la letra sigma pues es prácticamente sacar la raíz cuadrada de la varianza, porque ustedes recuerden que eh, hagan de cuenta, es que ahorita no tengo el experimento, pero bueno, es que esto se podría ver de la siguiente manera. Si nosotros, imagínense que tenemos una hoja en blanco y en esa hoja en blanco le vamos agregando una cucharita de azúcar. Y esa cucharita de azúcar se la vamos dejando caer lentamente. Lo que nosotros vamos a ver es que se va a formar en el espacio. Dejen ver aquí porque está un poquito complicado hacerlo. Imagínense que tenemos una hoja en blanco, así. Esta sería el área. Y nosotros tenemos azúcar o tenemos cualquier otro grano fino.
Y si nosotros lo vamos dejando caer sobre esa hojita lentamente, con cuidado con el cuidado que caiga uniforme, lo que vamos a ver es el montoncito del azúcar, pero esto nos va a representar la distribución y lo que vamos a tener sobre ella, es decir, nosotros vamos a tener una cosa así, imagínense que el azúcar está cayendo así, y lo que tenemos aquí, ese montoncito, porque se va a formar un montoncito uniforme, va a ser la distribución binomial, o va a ser la distribución, más bien se comporta como una distribución normal. Todavía no puedo hablar de ella porque no la vemos, pero se va a formar una especie de campanita, un montoncito, y todo lo que va a estar alrededor, así fuera de la campana, va a ser el error que voy a tener en mis datos. Ese error en mis datos se le conoce como varianza. Como varianza, entonces, si todos mis datos caen en este montoncito, esto le voy a decir que esto va a ser la media y todo lo que está aquí afuera va a ser el error, va a ser el error. Pero como el error es muy grande porque es pues una expresión de cuadrática, lo que nosotros hacemos es que a este error le sacamos la raíz para que se reduzca más el área. Entonces, si nosotros le obtenemos la raíz, vamos a obtener lo que le llaman desviación estándar. Generalmente la desviación estándar es el dato que vamos a tener. Imagínense que ahora sí ya lo tenemos en un plano. Aquí voy a tener la media. Digo, esto imagínense que tenemos aquí nuestra media sobre los datos. Le sacamos una fotografía y lo que voy a tener aquí es que justamente mi media va a valer 0. Mi desviación va a estar muy cercana a 1. Pero nosotros vamos a encontrar aquí que esta puede ser una vez sigma, dos veces sigma, tres veces sigma y al revés. Aquí voy a tener los mismos, pero los voy a tener como si fuera un espejo, es decir, los voy a tener en forma negativa. De tal suerte que si yo me puedo alejar tres veces sigma a la derecha, tres veces sigma a la izquierda, y lo que en estas partes de las colitas de la campana, lo que no se sabe es precisamente esa es la incertidumbre. Entonces, esto tiene un comportamiento que nosotros vamos a ir analizando, pero más o menos para que ustedes pues se vayan dando una idea de qué es lo que estudia la estadística inferencial. Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, muchachos. No, Profe, ¿todo bien? perfecto. Entonces, pues estas formulitas que están aquí, que se ven ahí muy formales, si nosotros las desmenuzamos, pues es esto. Muy bien, muchachos. Entonces dejen borrar todo esto. Borrar esto que tenemos aquí. Para empezar a disminuir los problemas que nosotros vamos a hacer. Entonces dejen borro esto. Al fin que en la grabación, pues ustedes lo van a ver que nos deja borrar. Ahí está. En la grabación, pues van a ver ustedes el dibujo. Ok, muy bien. Entonces, ya una vez que tenemos esto, vamos a poder identificar, poder hacer pues los problemas que vienen propuestos. En este caso se nos dice lo siguiente. Dice, allá la probabilidad de que en 5 lanzamientos, entonces vamos a ir nosotros pues seleccionando las palabras claves. Aquí tenemos una de ellas. En este caso 5 lanzamientos. De acuerdo a nuestra fórmula, esto va a ser el valor de n, es decir, yo voy a hacer 5 lanzamientos. Entonces yo, pues n es 5. Luego lo dice de que aparezca un 3, entonces ahí yo tengo mi dado, el dado, vamos a considerar lo que tiene 3 caras, entonces en este caso voy a ver cuál es la probabilidad de que ese dado que tiene 6 caras justamente me salga un 3, es decir, tengo mi dado, lo voy a tirar 5 veces
Y lo que quiero saber es cuál es la probabilidad de que me salga una cara 3. Entonces ahí tenemos todo, la información, hay que ir a buscando. Ok, ahora lo que nosotros vemos en la fórmula, aquí la voy a poner. Si nosotros vemos, pues dicen, oye, me dirían, oye, es que nos está faltando algo. Por ejemplo, ya tengo N, ya tengo la R, pero ¿qué me falta? Ustedes están diciendo, pues me falta la P, ¿verdad? Entonces, aquí una de las cosas que vamos a determinar es la probabilidad. Entonces, nosotros la podemos calcular de la siguiente forma. Yo sé que el dado tiene 6 caras, entonces hay 6 posibles pues combinaciones. Entonces, para que me salga una cara 3 va a ser el evento que se puede cumplir en 6. Entonces ahí mi probabilidad es de un sexto, precisamente porque se trata de una figura geométrica con 6 lados. Pero también sabemos que esta va a ser la probabilidad del éxito. Y luego, si yo sé que la probabilidad más el fracaso, es decir, bueno, no es un fracaso así como tal como lo conocemos, sino es la probabilidad de que no suceda. Pero bueno, los textos vienen así como que es un fracaso, pues lo vamos a llamar igual. Entonces, de aquí podemos determinar que la Q va a ser igual a 1 menos P. Entonces, lo que tenemos es que toda la probabilidad vale 1. Entonces tengo 1 menos un sexto, y esto pues rápidamente sabemos que son 5 sextos. Entonces tenemos 5 sextos. De tal suerte que al sumarlo nos va a dar 1. Entonces, pues ya tenemos todos los parámetros. Tenemos el número de intentos, eh, el evento que yo quiero que suceda, la probabilidad de éxito y la probabilidad que no suceda. Como pueden ver, 5 sextos es mucho más grande que un sexto, pero bueno, ok. Y luego lo único que tenemos que ocupar es ocupar la fórmula, que en este caso nos dice, el primer inciso nos dice, pues que no sea ninguna. Entonces lo que hacemos nosotros, pues, es que voy a dibujar aquí voy a pintar aquí la fórmula para que la vayamos siguiendo. Esta es la probabilidad de binomial. Entonces aquí la pongo y ahorita la vamos sustituyendo para que todos vayamos siguiendo. Entonces tengo n menos r. Esto que está aquí, muchachos, es una combinación. Es decir, todas las posibles combinaciones y viene de esta forma. Luego viene la misma con los dos parámetros. Y bueno, lo que me dice es que no suceda ninguna vez. Entonces aquí le vamos a poner el inciso A. Dice, no quiero que suceda ninguna vez. Entonces aquí la probabilidad pues del evento es que sea pues nulo. Es decir, en este caso R toma el valor de 0. Luego lo dicen lo siguiente, n va a ser constante, es decir, como vimos los principios de Bernoulli o lo que es el principio de la binomial, los eventos no van a cambiar y son mutuamente y son independientes. Entonces aquí tengo 5 y le voy a escribir el símbolo que me significa que es una combinación. Luego tengo lo siguiente, aquí tengo identifico a R, que es 3. Y luego tenemos 5. Tenemos menos 5. No, perdón, pero aquí nosotros lo que tenemos es que el evento R es nulo. Entonces aquí tenemos 0. Aquí tenemos 5 menos 0, pero ahora recordamos que no estamos ya trabajando con números pues reales, sino estamos trabajando con una combinación que se llama el número factorial. Luego nos vamos a la probabilidad. La probabilidad es un sexto
de R, pero en este caso R me está tomando un valor nulo, y luego lo que tenemos es Q es el complemento, que son 5 sextos, y entonces me dice que el evento va a estar dado a la quinta menos cero, y pues 5 menos cero va a ser el mismo número cero. Entonces aquí tenemos la expresión. Ahora vamos a examinarla. Aquí tengo la probabilidad de 0, y decimos lo siguiente. Aquí, haciendo las simplificaciones, tengo que en el numerador tengo 5 factorial, 0 factorial, muchachos. Aquí lo vamos a poner, vamos a escribirlo al lado. 0 factorial por definición es 1. Entonces aquí tengo un 1 que multiplica 5 menos 0 me da 5 factorial. Luego, de métodos, de métodos 1, sabemos que cualquier número elevado a la 0, en este caso es 1. Y lo único que me queda aquí es 5 sextos a la quinta. Entonces vean, tengo 5 factorial que multiplica y 5 factorial que divide, me da 1. Esto sigue siendo 1, y lo único que me va a dar van a ser 5 sextos a la quinta. Entonces dejen ver mi calculadora, aquí la tengo. Ustedes por favor vayan calculando. Digo, lo podemos hacer con la calculadora de la computadora o del celular, y vamos a ver cuánto es esto. Entonces esto está elevado a la quinta. Obviamente es una probabilidad muy pequeña. A mí me está dando en forma fraccionaria, me está dando este valor. Ahorita lo descomponemos en forma decimal. Ese sería el valor. Pero pues hay que descomponerlo en su forma decimal, y van a ver que es un número muy pequeño. Entre 7,776. Prácticamente la probabilidad de que el 3 no suceda está dada por esta expresión, que es 0.40 1877. Aquí nosotros vamos a trabajar muchos con 6 dígitos después del punto decimal. ¿Por qué razón? Porque son números muy pequeños. Entonces precisamente vamos a ocupar eso. Entonces, muchachos, voy a poner otra hoja y a ver, nueva diapositiva. Y les pregunto, ¿alguna duda, muchachos? ¿Hasta aquí? No, ¿Alguna profe. duda? No, muy bien. Entonces decimos ninguna vez. Nos faltarían los incisos B, C, D, E y F. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ir tomando vamos a ir tomando salteados, muchachos, porque si no, pues los vamos a tardar de mucho. Pero ahorita vamos a ocupar, primero vamos a calcular algunos, y luego los vamos a hacer en el cel. En el cel se pueden hacer muy rápido. Entonces, ya hicimos, vamos a hacer el D. Vamos a ver de otro color que no sea rojo. Vamos a hacer el D. Y luego vamos a hacer el F. Entonces dejen, anoto las veces que se va a repetir. Por ejemplo, para el D. Para el D nos pide R con 3. Y para el F nos pide R con 5. Esto es para que ustedes lo vayan viendo. Que ahorita lo hacemos en... Los datos siguen siendo los mismos. Entonces dejen anotarlos para que no se repitan. Entonces aquí va a ser N con 5. La P es un sexto, la Q es un 5 sextos, y aquí lo único que nos va a ir variando va a ser la R.
Entonces vamos a hacer el inciso D. Muy bien, entonces escribimos el inciso D, que nos dice que ahora necesitamos calcular la probabilidad de que la cara que tiene 3 puntitos pues caiga 3 veces. Entonces aquí le ponemos R con 3, lo tenemos en nuestra fórmula. Luego los intentos, esos intentos se van a mantener constantes, no van a cambiar. Lo único que ven, lo que estamos variando es justamente los intentos. Entonces aquí tenemos, según la fórmula que tengo aquí, es pues 5 menos 3, todo esto al factorial. Luego la probabilidad también se me tiene constante, va a ser un sexto de R, pero ahora R vale 3. Luego la Q pues sigue valiendo 5 menos 3. Entonces ahí está. Entonces hay que simplificar aquí antes de resolverla. Entonces aquí tengo 5 factorial, aquí tengo 3 factorial, ahí tengo 5 menos 3, me va a dar 2 factorial. Y esto nos queda, nos va a quedar un sexto al cubo, y aquí no puse el número, sino puse la variable. Aquí son 5 sextos, entonces van a ser 5 sextos. De 5 menos 3 me va a dar 2. Aquí hay que ver qué número nos da. 5 factorial. Vamos a ir haciéndolo paso a paso. En su calculadora van a encontrar un signo de interrogación. Entonces ponen el número, generalmente viene segunda función, y hay que encontrarlo. Nada más me dejan ver dónde tengo aquí mi calculadora. Aquí lo tengo como 5 factorial es 120. Es decir, 5 va a ser 5 por 4, por 3, por 2, por 1, nos va a dar 520. Luego tenemos 3 factorial, me parece que es 6. Esto después de uno hacerlo los va aprendiendo. Y luego tenemos 2 factorial, que es 2. Entonces aquí tenemos 6 por 2. Y ya lo único que tendríamos que evaluar sería un sexto al cubo por 5 sextos al cuadrado. Entonces, los que tengan su calculadora, muchachos, vámonos haciendo. Entonces sería 120 entre 12 nos va a dar 10. 10, esto sería todo esto es 10. Y hay que multiplicarlo aquí forzosamente. Si necesitamos una calculadora, va a ser un sexto elevado al cubo. Luego vamos a multiplicarlo por 5 sextos elevado al cuadrado. Eso nos va a dar un número. Y aquí me está dando la representación fraccionaria. Y ahorita la vamos a pasar a su representación decimal. Como pueden ver, las probabilidades empiezan a disminuir. Entonces tengo esta expresión. Vean cómo se van haciendo más pequeñas, es decir, conforme empieza a crecer. Y aquí voy a ocupar 6 dígitos a partir del punto decimal. Entonces, no sé si alguien coincide conmigo, muchachos. Eso sería la D. Sí, profe. Perfecto, muchachos. Entonces, como pueden ver, pues es un poquito, pues engorroso, ¿verdad? Ya vieron, muchachos, que es un poquito engorroso hacerlo a mano, pero hay que hacerlo ahora. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, muchachos, de cómo se realiza este cálculo? ¿Alguna duda, muchachos? Quedamos por acá. No, profe. Perfecto. Ahora, miren, vamos a ocupar el cel
Entonces, si están en su máquina, vamos a abrir una hoja de Excel cualesquiera. Y ahora lo que voy a compartirles es esta hojita, es una hojita cualesquiera para ver el cálculo. Por ejemplo, en el enunciado original, lo que vamos a tener es R. R va a ser el evento, y lo que voy a tener yo al ladito, pues va a ser la probabilidad de que suceda ese evento. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, ahorita le doy un zoom porque está muy pequeño. Lo que voy a tener es lo siguiente. Ahí está. A ver, no digo no tan grande, ¿no? Pero a ver. Es que mi ratón es muy sensible y le doy tantito y se me va. Ahí está. Bueno, entonces vamos a escribir ahora una cosa muy importante, muchachos. En probabilidad, el cero cuenta. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a dar los eventos que tienen ahí. Me parece, dejen cambiar la hoja, ahorita les comparto. Me está pidiendo las probabilidades que caiga hasta 5 veces, ¿no? Nosotros le vamos a dar el número 6, entonces esto lo vamos a hacer así bonito, que esté presentable. Le ponemos unas negritas, entonces va a ser 0, 1, 2. Luego lo que vamos a hacer aquí, lo vamos a llevar hasta 6 a ver qué pasa. Ahí está. Entonces ahí tenemos los posibles eventos, y ahora lo que nos vamos a ir es en el menú de insertar. Los vamos a ir en donde dice déjame ver, ando buscando fórmulas, y en esta parte de fórmulas lo voy a poner más funciones. Ahí está la ventanita de estadística o de estadísticas. Vamos a buscar distribución binomial, entonces aquí le vamos a dando la pestañita. Vamos viendo quién es distribución binomial. Hay dos, le vamos a poner la primera que dice distribución binomial, y aquí no se nos abre un menú. Entonces lo que queremos hacer es el número de éxitos. Entonces en este caso lo que hacemos es que el número de éxitos van a ser desde 0 hasta 6, porque el 0 es muy importante en probabilidad. Luego me dice cuántos ensayos. Si nosotros revisamos el texto, me dice son 5 ensayos. Luego me dice la probabilidad de éxito, es decir, que ocurra el evento, entonces va a ser pues un sexto. Luego viene otra pestañita que dice el acumulado. Hay que ver qué es esto. Por ejemplo, el acumulado lo que hace es que va sumando. Por ejemplo, como son aquí desde la probabilidad 0 hasta la probabilidad 6, lo que significa es que va a ir sumando. Pero yo no quiero que sume, yo quiero que solamente me vaya dando evento por evento. Entonces, para que suceda esto, tengo que poner un 0. Entonces, como pueden ver, aquí ya lo tenemos y ya me calculó la primera. Le damos a aceptar, pero no puse mi ratón donde estaba. A ver, entonces déjenlo. Es otra cosa que se me olvida. Vamos a cortar. Aquí lo vamos otra vez a pegar. Muy bien. Pues como pueden ver aquí el número 6, como el experimento fue diseñado para 5 eventos, no me está calculando el 6, entonces no hay ningún problema. Lo único que hago es que elimino la celda. Entonces, vean, esto es la distribución. Y si pueden ver, por ejemplo, nosotros calculamos, por ejemplo, para que esos 3 puntitos sucedieran una vez. Y en este caso, pues sucedió, la probabilidad es 0.4. Luego calculamos para que ese 3 por lo menos cayera en 5 intentos 4 veces. Entonces, como pueden ver, la probabilidad aquí, que es la misma que calculamos a mano, es muy pequeña. Ahora,
El Excel nos da muchísimas herramientas y una de ellas es que podemos ver la forma que tiene la distribución. Entonces, nuevamente nos vamos a insertar y aquí en esta parte también me deja ver, pero vamos a ocupar en los gráficos uno que dice dispersión. Entonces vamos a primero a señalarlos y luego vamos a buscar la parte que dice dispersión, que es la que nosotros usamos. Entonces, como pueden ver, ahí están los puntos calculados. Aparentemente en 4. Ven cómo está la expresión. Es como si fuera, digo así con mucha imaginación, es como si fuera la mitad de una campana, ¿ya vieron? Digo, por aquí como que está abollada, pero es como si fuera simétrica, es decir, es como si le faltara la otra mitad. Pero con esto nos damos una aproximación. Todavía no vamos a hablar de la distribución de probabilidad, pero por ejemplo, la distribución binomial y la distribución de Poisson son de las más importantes para la administración. Hay otras distribuciones que se utilizan en la ingeniería, pero nosotros no nos vamos a ocupar precisamente porque nosotros somos administradores y nosotros necesitamos justamente la herramienta que nos va a determinar, que nos va a poder ayudar a hacer, por ejemplo, mercadotecnia. Y cuando su profesor les diga, diseñen un experimento, ustedes van a tener que tener todos estos elementos, es decir, los más importantes. Ustedes muy seguramente van a pensar en binomial o en Poisson o en twist, o distribución t-student, perdón, o en la normal. Entonces, por ejemplo, para ocupar la normal, ustedes van a ocupar un parámetro que se llama K de Chrome. Entonces, con esa K de Chrome ustedes pueden ver su experimento, qué tan factible es y cuál es la confiabilidad. Pero digo, en todos los temas, ustedes ya los verán ahí por ahí del sexto, séptimo. Y creo que hay, no sé si en contabilidad, pero creo que en investigación de operaciones esto se vuelve a ver cuando ustedes vean en investigación de operaciones 2, vean lo que le llaman teoría de colas, así se llama, o línea de espera, para el modelo de un servidor y varios servidores, se utiliza distribución normal. Bueno, entonces hasta aquí nosotros podemos determinar rápidamente aquí todos los eventos, y la otra es que pues hay que ser un poquito hábil usando la calculadora. Entonces yo les recomiendo que si tienen su calculadora, los parámetros importantes ahí van a hacer que ustedes encuentren lo que son los factoriales, y eso es para hacerlo a mano, pero si ustedes prefieren también está la hoja de cálculo, que es bastante pues poderosa, y entre más lo usemos mucho mejor. Preguntas, muchachos, antes de pasar al siguiente. No, profe. Muy bien, miren, ahora por ejemplo aquí si vemos el enunciado, eh, hay otro programa que se llama Minitab. Este programa es muy poderoso, está diseñado exclusivamente para todo lo que es la estadística, no solamente la inferencial, hace estadística descriptiva, también tiene control de calidad, y bueno, desafortunadamente pues es un software muy costoso, y pues esperemos que en algún momento la universidad pueda conseguir la licencia y pues nos la haga llegar, porque yo tengo la versión, como dice el doctor Pablo, yo tengo la versión oficial. Es muy poderosa, pero desafortunadamente, como se está actualizando constantemente, por ahí pues se actualizó, yo no me di cuenta, y pues el software quedó, como era no oficial, pues quedó inservible. Entonces, pero digo, también lo podemos hacer con el cel, más que en el cel, aquí le buscando, y la diferencia con Minitab es que prácticamente es muy accesible, es inclusive intuitivo, trae su ayuda. Hagan de cuenta que ustedes les van a la ayuda, quieren hacer, por ejemplo, binomial o Poisson o normal, TED Student, y trae inclusive hasta una infografía.
Entonces nada más dice paso 1, paso 2 y paso 3 y ya uno va siguiendo y ya le muestra a uno todo lo que necesita, inclusive hasta con colores. Entonces es muy atractivo. Inclusive hacen que uno hasta ame la estadística, pero bueno. Bueno, vamos a hacer otro, muchachos. Este es de los problemas pues que no podríamos hacer a mano. Vamos a leerlo. Dice lo siguiente: lo único que vamos a hacer en este problema es extraer los datos y lo vamos a llevar al Excel. Dice, supóngase que el 15% de la población es zurda. Entonces vamos identificando algunas cosas. Luego lo dice lo siguiente: encontrar la probabilidad de que en un grupo de 50 individuos, imagínense, muchachos, esto sí, hacerlo a mano no es posible. Dice, nos pregunta, inciso A, cuando mucho 10 zurdos, inciso B, por lo menos 5 zurdos, y luego ya en el C nos está dando un rango entre 3 y 6 zurdos, y luego los dicen D. Calcula exactamente 5 zurdos y se usa el C para ya las soluciones. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es eso, hay que identificar los datos. Aquí los voy a escribir. Entonces, la probabilidad de que en estos 50 pues, individuos, en esas 50 personas, haya zurdos, pues nos dice que es pues el 15%, ¿sale? Luego, ¿qué más nos dice? Encontrar la probabilidad que en el grupo, es decir, el grupo es N, pues son 50, serían 50 intentos, pero prácticamente son 50 personas. Y ya el único que nos dice, entonces, nosotros sabemos que, pues, que la probabilidad del éxito más la probabilidad del fracaso o de que no se cumpla, o sea, no es un fracaso como tal, sino más bien es que no se cumpla, es de, es de 1. Entonces, pues aquí nosotros podemos calcular la probabilidad de que no se cumpla, prácticamente sería de 0.85, es decir, va a ser 1 menos 0.15. Entonces, ahí tenemos 0.85 y es lo único que necesitamos mucho. Ahora, hacerlo a mano, pues es muy complejo. Entonces hay que ocupar el cel. Yo más voy a ocupar los datos que tenemos aquí. Y ahorita les comparto la hojita del cel. Entonces aquí tenemos punto 15 en la población. Muy bien. El único que necesitamos para hacerlo en el cel, en la fórmula, pues sería muy complejo porque tendríamos que hacer desde 0, 0, 1, 2, etcétera. Entonces les voy a compartir la hojita del cel. Voy a cambiarme porque luego creo que, porque me parece que luego es que esta plataforma, yo estoy ocupando otra plataforma mucho que se llama Blackboard. Entonces uno puede abrir la ventana que quiera y el estudiante o su interlocutor la sigue viendo y aquí hay que andarse cambiando, pero bueno, ok. Entonces hacemos lo mismo, voy a ir a una hojita nueva. Yo generalmente ocupo la segunda columna, aquí le voy a poner el evento que va a suceder, que va a ser R, y aquí la voy a escribir, que va a ser pues la probabilidad. Entonces ahí la probabilidad pues es R. Aquí la escribí al revés, tiene que ser acá. Ahí está. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a centrarla, vamos a dejarla pues bonita y vamos a escribir desde 0 hasta 50. 2, ahí está. Ahí con esto me voy a ir. Vamos a seleccionar pocos números. Nos vamos a ir arrastrando. Y vámonos hasta 50 por ahí así. Ahí, aquí estamos viendo que van a ser muchísimos cálculos. Y ahora sí, aquí me voy a posicionar para que no me falle. Y nuevamente nos vamos a ir a la herramienta de insertar. Nos vamos a ir a donde dice fórmulas. Más bien dice fórmulas. Más funciones, estadística. Y vamos a ver lo que es la distribución binomial. La primerita, el número de éxitos, pues son todos estos, muchachos, son todos estos. Son los 50, pero acuérdense que voy a tener desde 0 hasta 50. Luego me dice
el número de éxitos, pues ensayos voy a tener 50 porque necesito saber cuántos son. Luego la probabilidad de éxito pues es probabilidad del punto 15. Como pueden ver, el CEL no me pregunta la probabilidad de que no se cumpla o la probabilidad de fracaso, porque ya lo trae de alguna forma, pues, ¿cómo le diré? Integrada la fórmula, y lo que quiero es que me dé que no me lo acumule, que me lo deje tal y como está. Entonces ahí decimos que calcule. Quizás, como pueden ver, ya me hizo todos los cálculos. Si antes de empezar a responder las preguntas que nos hace el autor, voy a graficar, muchachos, vamos a graficar para que veamos qué forma tiene. Muy seguramente tiene la forma de una campana. Por ejemplo, todos los suplementos, entre más se aleje de, por ejemplo, que sea mayor a 10, lo podemos ver a simple vista ahorita con la gráfica. Todo lo demás casi es cero. Entonces vamos a ver aquí en la de insertar, vamos a ver lo que es la distribución. Aquí, por ejemplo, esta la podemos ver, aquí la gráfica. Entonces vean cómo efectivamente tiene una curva de una campana. Y por ejemplo, para los más o menos por ahí de 10, 12, vean cómo se comportan. Y aparentemente se ve como que es una campana muy, muy curva. Pero sin embargo, como pusimos 50 datos, todo esto prácticamente pues es cero. Entonces vean que la parte importante estaría entre 0 y 15. 15 es lo que nos daría realmente la campana, y todo lo demás pues eh, hay una materia, muchachos, que se llama, bueno, es que estoy asociando, la estoy asociando, se llama Fundamentos de Ciencia de Datos. Entonces en esa materia que precisamente la llevan a los administradores, la llaman como un seminario. Prácticamente toda esta información sería, pues no nos sirve mucho, sería información basura. Lo que realmente es importante sería entre 0 y por ahí andaría cortando como por el 15, por 16, ahí lo podemos ver. Y ya todo lo demás pues no nos sirve. Pero bueno, así está escrito el enunciado y hay que contestar. Muy bien, entonces ahí tenemos todo. ¿Hasta aquí alguna pregunta de cómo realizamos, muchachos, esta gráfica? No, profe. Perfecto, ahora sí vamos a empezar a contestar. Nos dice, dice cuando mucho 10 zurdos, muchachos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice cuando mucho 10 zurdos. Entonces hay que pensar en cómo hacemos la operación. Entonces, vamos a observar la grafiquita. La grafiquita entonces lo dice cuando muchos 10 zurdos. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es que ahora nosotros sí tenemos que ocupar, pues ahora sí ir sumando las probabilidades. Entonces aquí le vamos a poner inciso A, cuando muchos 10 zurdos. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a sumar desde la probabilidad 0 hasta la probabilidad de 10. Entonces esto lo hacemos muy fácilmente en Excel. Vamos a poner el igual y vamos a escribir la palabra suma. Y le voy a decir, bueno, ¿qué quieres que sume? Pues tienes que sumar desde el evento 0 hasta 10. Y ahí nos está arrojando, vamos a hacer un poquito más grande. Ahí nos estaría arrojando pues, pues el resultado. Entonces esto sería cuando menos 10 cuando menos 10 zurdos. O sea, en los 50, que por lo menos haya 10, ¿cuál sería la probabilidad de encontrarnos a 10 personas? Pues aquí con esa probabilidad nos dice que sería pues, prácticamente un 88, bueno, 0.88 sería un 88%. Entonces ahí
estaría contestada esa. Luego en la otra nos dice por lo menos 5 zurdos. Entonces esa pregunta es interesante porque dice por lo menos 5 zurdos. Entonces ahí lo que vamos a hacer es que tenemos que pensar que de toda esa población, cómo calculamos esa probabilidad. Todo lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a hacer esto. Vamos a pensarlo así. Yo tengo toda la población. Y toda la población va a ser 1. Entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente. Voy a calcular de la siguiente manera. Acuérdense que la probabilidad es 1. Y lo que voy a hacer es que voy a, como me dice, por lo menos 5 zurdos. Voy a contar desde el evento 0 para ver si se cumple. Aquí que sería realmente 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces aquí están mis 5 eventos. Entonces yo a toda la probabilidad que hay ahí le voy a restar esta suma. Entonces voy a ponerle 1 y voy a sumar desde el evento 0 hasta el evento 4. Si ustedes cuentan, prácticamente se está cumpliendo que tengo 5 eventos. A pesar que me diga, es decir, estoy contando el evento 0. El evento 0 me está contando en probabilidad. Entonces cerramos la fórmula y esto sería el porcentaje. Como ven, casi es el mismo de la primera. Este es del 88%, y el que tengo en la siguiente es prácticamente casi el 88.889. Entonces es ahí donde tenemos nosotros que pues ir pensando. Digo, toda la información pues viene en el texto, y si tienen alguna duda, pues es para ahí, muchachos. Aquí estamos pues en el WhatsApp, y también ahorita pues Brian también nos va a ayudar. Muy bien, entonces ahí tenemos ahora en el siguiente enunciado. Este es el C, y creo que se va hasta el D. Entonces ahí tenemos el otro. Luego tenemos la otra, dice entre 3. Bueno, dejen compartirles porque yo sé que no están viendo nada y van a decir que mala onda. Miren, estamos haciendo este. Tenemos, por ejemplo, cuando mucho 10 zurdos. La otra B, por lo menos 5 zurdos, si ya la hicimos. Y luego la otra sería entre 6 y 6 zurdos. Y esta está más sencilla, y luego la última nos dice exactamente 5 zurdos. Entonces los vamos a nuestra hojita del Excel. Y la otra nos dice entre 6 y 6, entre 3 y 6. Entonces, lo único que tenemos que hacer aquí, pues es, aquí la voy a sombrear con un color, que se ve bonito. Lo único que tengo que hacer aquí es la suma, muchachos, porque me dice, es el evento 3, 4, 5 y 6. Entonces, lo único que tengo que hacer aquí es sumar. Entonces, aquí tengo la suma de estos eventos entre 3 y 6. Ahí está. Esto sería entre 3 y 6 zurdos. Pues aquí lo tenemos. Y luego la última me pregunta, pues que haga justamente 5 zurdos. Digo, eso no tiene ningún problema porque buscamos el 5 y la posesionamos ahí. Entonces aquí la primera es esta se lo voy a compartir con la laminilla para que ustedes vayan la vayan viendo. Este es el ejercicio, este sería el ejercicio, perdón, este sería el ejercicio 2. Ejercicio 2. Luego ahí tenemos el ejercicio 1. Entonces en el ejercicio 1 aquí le vamos a poner dados, ¿no? Dados. Este se los voy a compartir para que ustedes lo revisen ahí
pues ahí en su casita. Este es el de los zurdos. Ahí está, muchachos. Entonces ahorita lo guardo y se los comparto. ¿Qué más? Ahora, todavía hay tiempo para hacer un último. Preguntas, muchachos. Hasta aquí, bueno, aquí le voy a escribir la formulita. Aquí para que tengan este resultado tienen que sumar. Bueno, aquí ustedes lo pueden ver en el cel, lo que hicimos. Ahí está la formulita. Lo que tienen que hacer únicamente es sumar del 0 a 10, contando a 0. Luego esta es la siguiente. Digo, yo se los iba a poner, pero aquí está la fórmula. Entonces no hay mucho correo. Ok, y aquí está también está. Ahí está. Vamos a hacer el siguiente. Y ya con eso terminaríamos. Digo, porque sí, mucha información, muchachos. Pero ustedes ya la van a ir pues, de alguna forma digiriendo. Y vamos a ver este otro, muchachos, que les comentaba al principio. Nosotros, en los opuestos, para que sea una probabilidad binomial, tiene que estudiar dos eventos. Siempre, siempre. Por ejemplo, el clásico es la moneda, pero también puede ser el nacimiento de bebés que sean varones o que sean niñas o varones. El otro es el del dado, ese es muy socorrido, porque se nos dice que caiga solamente uno, pero de la probabilidad de 6. Entonces, con eso también identificamos que justamente se cumplan dos eventos. Entonces, ese va a ser la distribución binomial y con eso la vamos a distinguir de la distribución de Poisson que veremos en la siguiente semana. Bueno, entonces vamos a examinar este otro que nos dice, a ver, déjenme ver. Sí, sí lo están visualizando la hojita, muchachos, porque luego me cambio muy rápido. No, profe, va bien. Digo, pero si estamos visualizando la hojita de Power. Sí, profesor, sí está viendo la hoja. Perfecto. Es que luego, muchachos, luego me cambio tan rápido y bueno, ya no sé, a ver. Nos dice lo siguiente, dice, encontrar la probabilidad de que en una familia con 4 hijos, entonces vamos anotando y luego vienen las preguntas. Dice, por lo menos un niño y luego nos dice la otra y B, por lo menos un niño y una niña. Y luego nos dice lo siguiente, supóngase que la probabilidad de un niño varón es un medio, o sea, es la mitad. Entonces, nosotros lo que tenemos aquí es que identificamos las cosas tal y como vienen. Por ejemplo, el número de intentos, pues es 4, ¿sale? Entonces, imaginemos que vamos a un sanatorio y pues, y ahí vemos, ustedes que son administradores, muchos ustedes tienen una carrera maravillosa, en serio, que ustedes pueden estar desde un centro comercial, administrar un centro comercial, pueden administrar un hospital, pueden caer en la función pública, es decir, tienen una carrera muy, muy completa. Entonces, ustedes van a ver de todo. Muy bien, entonces aquí tenemos pues la probabilidad de éxito, es decir, de que se cumpla, pues es de la mitad, es un medio, que es 0.5, y obviamente el complemento pues es 0.5. ¿Por qué razón? Porque P más Q, siempre la probabilidad va a estar entre 0 y 1. Acuérdense, 0 es que no sucede, 1 es que sí sucede. Los intermedios son pequeños, que existe la probabilidad de que sí suceda. No quiere decir que va a suceder, pero que pueda suceder, sí se tiene. ¿Y qué es lo único que tenemos que hacer, muchachos? Pues nada más. Entonces tenemos que son 4, un medio. Vamos al Excel, digo, para calcularlo rápido. Entonces vamos al Excel. Entonces aquí lo que hacemos es que le ponemos otro ejercicio que va a ser de los niños. Aquí le ponemos niños. Entonces ahí le vamos a dar un zoom un poquito más grande. Y aquí lo que vamos a hacer es que le puse niños. Nombre vendiendo.
Entonces lo ponemos aquí R. Vamos a ocupar la nomenclatura de nuestro texto. Digo, de los textos ustedes pueden revisar muchos. Ustedes pueden revisar los textos que ahí le agregamos. Son muchísimos. Muchos me preguntan, muchos estudiantes me preguntan, oye Martín, ¿cuál es el mejor texto? Y yo les pregunto, sin ánimo de ofender, que tú le entiendas. O sea, revísalos. Y va a haber un libro que ustedes le van a entender mucho, que va a ser más accesible. Bueno, entonces aquí vamos a poner, acuérdense que el evento es 0, 1, y luego lo vamos a irnos corriendo hacia los cuatro eventos. Acuérdense que el 0 es muy importante. Vamos a generar la distribución. Entonces nuevamente nos vamos a fórmulas. A fórmulas buscamos de estadística. Son muchísimas. Todas estas en algún momento ustedes las van a ver cuando la necesiten. Distribución binomial. Entonces ahí está. Entonces el número de éxitos pues es este. Los ensayos pues son 4. Y la probabilidad de éxito pues es 0.5. Luego me dice, ¿quieres que los vaya sumando uno por uno? Le decimos que no, que quiero que los calcule en forma individual. Ahí está en forma individual. Vamos a ver qué forma tienen. Esto siempre es curioso ver. A ver, insertar. A ver, miren, pues está un poquito, pues, ¿cómo les diré, muchachos? Parece una V invertida, pero como que se quiere aproximar a una campana, pero digo, no es cierto, más bien parece una V. Está un poquito, pues, ¿cómo les diré? Parece una V invertida y tiene ese comportamiento. No podemos decir que es una campana porque son muy pocos datos. Entonces, pero tiene ese comportamiento. Y ahora sí vamos a empezar a contestar. Entonces aquí les cambio rápidamente la hoja para que ustedes la vayan viendo en la presentación, digo en la grabación. Nos dice por lo menos un niño. Entonces vamos a pensar, por lo menos un niño. La probabilidad de que sean mujeres y sean niños es la misma, es la mitad. Entonces yo tengo que hacerlo de la siguiente forma. Tenemos aquí que pensar muchos. Tenemos que observar nuestra probabilidad, nuestra distribución que ya está calculada, y pensar cómo hacerlo. Por ejemplo, podríamos pensar que yo puedo obtener la probabilidad de cada uno de los nacimientos. Es decir, tengo que sumar la probabilidad de 1 de que no suceda, más la probabilidad de 1, más la probabilidad de 2, más la probabilidad de 3, más la probabilidad de 4. Esa es una forma. Es una forma que los puede, pues, resultar. Y la podemos hacer. Pero hay una más sencilla. La forma más sencilla, como lo dice, que la probabilidad de que en de que en los 4 nacimientos no haya ningún niño, lo podemos calcular de la siguiente manera. Si yo sé que mi probabilidad es 1, le puedo restar la probabilidad de que no haya ningún niño. Es decir, a todo el universo le quito la probabilidad de que no haya ningún nacimiento de un niño y que no haya ningún nacimiento de un niño varón. Es esta. Entonces ahí tenemos la probabilidad de que en los 4 nacimientos no haya un bebé varón. La otra sería sumando todas las probabilidades. Entonces ustedes pueden escoger cuál de estas dos les convendría más hacerla. La otra forma pues es la misma,
Esta es una forma, aquí le vamos a poner una forma alternativa. Es decir, como son 4 eventos, yo lo que tengo que considerar es que tengo que considerar la primera. No, pero es esta suma. Esta suma. Tengo que sumar desde que no un evento, 2 eventos, 3 eventos, 4 eventos. No puedo sumarlos todos porque si los sumo todos me va a dar 1. Entonces ven que esta es la forma alternativa. Un niño, 2 niños, 3 niños, 4 niños. Y esta es la forma alternativa. Muy bien, pues ahora vamos a contestar el inciso B, que nos dice lo siguiente. Inciso B, por lo menos un niño y una niña. Entonces hacemos el mismo razonamiento que el anterior. Hacemos el más sencillo. Aquí lo que voy a hacer es que voy a escribir mi formulita. 1 es el universo, es todos los 1 me representa los 4 nacimientos. Y ahora le voy a quitar la probabilidad de que no nazca un niño menos la probabilidad nuevamente de que no nazca una niña. Y le vamos a dar ahí. Entonces, en esa pregunta que nos hace el autor, pues la probabilidad es de 0.875, o decir que es el 87.5% de que no suceda. Pero como es el complemento, está el otro porcentaje, que es 100 menos 87.5. Vean, esto es la probabilidad de que no suceda, pero tenemos un 12.5 de que sí lo haga. Y luego en otra alternativa tenemos el 1 menos el punto 93.75, pero hay un 6% de que sí suceda mucho. Entonces, preguntas, jóvenes. ¿Alguna pregunta que tengan por ahí? Bueno, miren muchachos, entonces si no hay preguntas, pues hay bien otro ejercicio por ahí, digo ya sería muy... pero es que no estamos viendo la pantalla. Es un ejercicio muy parecido, este que está por aquí. Se hace lo mismo, pero hay que multiplicar la probabilidad por las familias. Por ejemplo, dice, de 2000 familias con 4 hijos cada una, ¿cuántos esperaría que tuvieran por lo menos un niño, 2 niños, 1 o 2 niñas y ninguna niña? Luego dice, consulta el programa anterior, es exactamente lo mismo, pero ahora lo único que tenemos es que multiplicar por la probabilidad, de un niño. Por ejemplo, vamos a hacer el primero y ustedes hacen los demás. Por ejemplo, aquí tengo que multiplicar los 2000, o sea, las 2000 familias por la probabilidad anterior, de que vamos a señalarla aquí, de por lo menos un niño. Esa la calculamos, precisamente viene así. Entonces es .9375, es este no es 0.9375. Esto lo hacemos con la calculadora. Entonces tenemos 2000 por .9375. En este caso, como estas son números de familias que no tuvieran un niño, sería 1875 familias. Y bueno, ya los demás se contestan igual, muchachos. Lo único que tenemos que hacer ahora es, aquí lo nuevo del ejercicio es que ustedes multipliquen la probabilidad por las familias. Y es todo lo que tenemos que hacer. Bueno, muchachos, pues hasta aquí le vamos a dejar. Tienen una actividad
automatizada viene la teoría, nada más que no sé por qué no me deja abrir a mí mi explorador. Dejen ver a ver qué, no sé qué sucedió aquí. A ver, dejen ver un momento. No me deja abrir el explorador, no sé qué pasó con mi máquina. Pero bueno, ustedes lo pueden revisar. Lo voy a tener que, ahorita acabando la sesión, voy a tener que reiniciar la máquina porque algo me pasó en el explorador. Pero esta actividad, muchachos, pues ya saben que empezó justamente ayer que empezó nuestro trimestre 21P. Y esta sesión, bueno, más bien esta actividad terminaría justamente el domingo 8 de agosto, faltando 5 minutos para que termine el día, es decir, a las 23:55. Entonces, esta actividad es automatizada. Revisen bien, por favor, revisen bien el material, muchachos. El texto que les agregué es un texto especializado para administración. A mí me gusta mucho porque cada uno de los términos los va discutiendo, va haciendo preguntas que uno, conforme va avanzando con la lectura, las va respondiendo y ya luego vienen los problemas de aplicación. Entonces, me parece que son 4 problemas, es una hora, o son 3 programas, no recuerdo bien, es que no me deja abrir el explorador, no sé qué le pasó. Pero son múltiples, entonces yo les pido, muchachos, que utilicen, por ejemplo, utilicen el cel. Ya vieron que se puede aplicar la fórmula a mano con una calculadora que todos tenemos en casa, pero yo lo que necesito es que ustedes vayan pues, aprendiendo las herramientas del cel, porque en el cel las cosas son mucho más sencillas, inclusive ya cuando se vayan contestando muchos. Entonces, los problemas son muy similares a los que hicimos. Eh, Tienen otros datos, otros problemas, pero son muy similares. Cualquier duda que tengan, por favor me dicen, oye Martín o Brian, que nos va a auxiliar. Oye, tenemos este problema y aquí nosotros pues estamos para resolverles las dudas y si yo no sé algún problema, pues le pregunto a tu profesor, muchachos. Pero el objetivo es que ustedes se vayan familiarizando con esta materia, porque ya lo dijo su compañero Brian, lo digo, no su compañero, sino nuestro pues, profesor asistente, pues prácticamente que es una de las importantes, digo, no les quiero dar a entender que nada más las matemáticas son único, pero es una parte, pues las matemáticas, muchachos, es una herramienta muy importante para el desarrollo de la carrera de administración, así como es la contabilidad, el derecho, recursos humanos, mercadotecnia, y hay otras más de administración financiera, finanzas, etcétera. Entonces, ustedes que están en formación todavía, todos estos elementos los tienen que tener muy firmes, muchachos. ¿Cuál es la razón? Para que cuando ustedes llegan a las siguientes materias, pues no tengan ningún problema y también su profesor pues pueda discutir los temas y ustedes puedan inclusive hasta aportar cosas, todo vaya de tal suerte que ustedes tengan un buen pues aprovechamiento de todas estas materias. Pues preguntas, dudas, comentarios, muchachos. No, profe, todo bien. No, profe. Perfecto, muchachos. Entonces, pues ahora sí, pues sean bienvenidos muchos y estamos aquí al pendiente y pues ahora sí, nuestro profesor asistente Brian pues va a estar aquí con nosotros y pues cualquier duda estamos ahí en contacto. Entonces, pues los estamos viendo la próxima sesión, muchachos, y pues muchísimas gracias y estamos en contacto. Excelente inicio de semana, digo es martes, pero pues la semana todavía es muy joven. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, hasta luego, chicos. Hasta luego.